La pregunta que yo tengo, ¿cuál será la curva ideal? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Es decir, lo mismo acá. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Es decir, ¿cuál creen ustedes que es la curva ideal? ¿O cuál les gustaría tener a ustedes? O si ustedes van a terreno y se imaginan ambas curvas, ¿a dónde quisieran aproximarse a esa curva ideal? Esa es la pregunta. Vamos. Obviamente El tiene primer ejemplo, ingeniero. en ambos, ¿eh? ¿Cuál sería la curva ideal? Elevación versus volumen y elevación versus área. Sería la curva que tiene mayor longitud en elevación y mayor en volumen. Es la curva que es con la apertura más grande. A ver, vamos a la primera, ¿ya? Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. La número 2. La número 2 dicen. Otros, a ver, la número La 2 1, no tiene un voto, la ¿no? 1, La La 1, 1, ingeniero. otro, la 1, La 1. 1, la 1, otro, La 1. la 1. A ver, pongan sus bracitos, su manito, como los que creen que es la 1. Cuando uno pide la palabra, ¿sí? A ver, vamos a ver. Va 1, va 2. ¿Solo 2? Aquí hay 3 votos, ¿eh? ¿Dónde puedo ver? Vamos. ¿Cuántos ya van? No puedo verlos. No, ¿por qué no puedo ocurrir? Ah, ya. Ah, 22. Ah, 22. ¿Cuántos dicen que es la 2? Ahora bajen la mano todos, ¿no? Los que han hecho la 1. ¿Quiénes dicen cuántos van 2? ¿Quiénes dicen la 2? Ah, van 9. ¿Cuántos dijimos de la 1? ¿Cuántos dijimos? 20 y tantos, ¿no? Ya, 21. Aquí van 9. ¿Cuántos dicen la 3? Bajen los de la 2 y solamente los de la 3. A ver. 1. Aquí hay 1. Bien, bajen sus manos. A ver. Cuando tenemos una presa, miren, voy a hacer así. Un poco lineal, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que me interesa? Cuando hablamos de capacidad de almacenamiento, es decir, la capacidad de almacenamiento es directamente proporcional a la altura de la presa, ¿sí? Es decir, si yo tengo que almacenar una cantidad de agua, el acumulado está relacionado con la altura y por lo tanto está relacionado con un tema también económico. Pues, ¿qué me gustaría a mí? ¿Qué sería lo ideal para tener efectividad y eficiencia? Efectividad significa que pueda almacenar.
eso no hay problema porque de alguna manera igual voy a cumplir con el almacenar, porque voy a retener el agua, ¿sí? En términos de eficiencia, ¿qué me gustaría? Mientras menos alta sea mi presa, es más barata, ¿sí? Mientras más alta sea mi presa, es más cara. Entonces, ¿yo qué necesitaría cuando quiero hacer un análisis de esa pregunta? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces, tengo que irme a lo que se llaman los análisis marginales, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa es que si yo tengo un delta E pequeño, porque eso significa un delta E pequeño, es decir, un incremento en la altura, lo ideal para mí sería que para un pequeño delta E tenga un gran delta B, ¿sí? Es decir, imagínense que si yo subo 1 metro, estoy en los 5 metros de mi presa, y digo, si subo 1 metro me gustaría tener la mayor cantidad de almacenamiento. Es decir, por cada diferencial de elevación, porque el diferencial significa costo de presa, me gustaría tener el mayor diferencial de volumen. Esa es la presa que a mí me gustaría. ¿Cuál de estas curvas nos dice eso? Pues si analizamos es la curva 1, porque yo puedo tener, imagínense, este es mi diferencial de elevación y este es mi diferencial de volumen. Inclusive si llego aquí, bueno, si esta curvería ya, este es mi diferencial de volumen, de elevación, mucho más pequeñita, y esta es mi diferencial de volumen. Ese sería el ideal, porque mientras con el menor diferencial que implica un costo, yo tengo el mayor diferencial de volumen, eso es lo ideal. Significa costos menores. Bien. Acá, por ejemplo, ¿qué significa? Que un diferencial grande de elevación, miren, de aquí hasta aquí, que cuesta un montón eso de la presa, tengo un volumen de almacenamiento, un incremento muy pequeño. Es decir, poco volumen y necesito gran altura. Y la gran altura cuesta mucho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la curva ideal será una de este estilo. Ahora, veamos lo mismo para el caso de la otra curva isométrica. Tenemos la curva 1, la curva 2 y la curva 3. ¿Cuál será la curva ideal? Y en este caso sí me van a decir el parámetro ideal. ¿Cuál será la curva ideal? Preguntas. Vamos, ¿cuál será la curva ideal? ¿La 1, la 2 o la 3? Yo pienso que la 1. La 1, dice. ¿Quién? A ver, levanta. Ever Ronald, baja tu mano, porfa. Ya. Ahora, todos los que piensan que la curva 1 es la ideal, levanten su mano. Vamos. Ya van 7. Más a mí, ya van 10. A ver, ya van 9.
Listo. Van 13. ¿Quiénes consideran que la curva ideal es la 2? Bajen la mano, por favor, los de la 1. ¿Quiénes consideran que la curva ideal es la 2? Bien. Aaron, otra vez, Aaron, ¿cómo es que usted le da a las 2? No, Inge, perdón, se me bugueó. ¿Ah? Se me bugueó, Inge. Bien, aquí van 4. La curva 2 dicen 4. Baje ahora los de la curva 2 y la curva 3. ¿Cuántos dicen? Vamos. La curva 3. 13, 15 personas. A ver. Bajen sus manos. Un representante de la curva 1. A ver, ¿por qué ustedes creen que la curva 1 es la ideal? Vamos. Porque a menor elevación hay más área. Ya. Es decir, usted dice por un delta E tengo un gran delta A, ¿sí? Perfecto. Sí, así es. Eso es lo que dice la curva, entonces, ese es el parámetro, ¿no? De los que piensan la curva 1, ¿hay alguien que quiere aportar una idea diferente a la que dijo Dylan, eres, ¿no? Sí, Dylan. A ver, vamos. Significa que todos están de acuerdo. Vamos, uno de los 4 que eligió la curva 2. ¿Cuál es el criterio? Puede ser, Inge, que a mayor elevación aumenta el espejo de agua. Dice, este era así, menor elevación, tal. El criterio es delta E es delta A a C, ¿sí? Mayor delta de elevación, mayor delta A, ¿sí? ¿Alguien del grupo 2 tiene alguna idea diferente? Si no, vamos al grupo 3, ya. De los 15 del grupo 3, ¿cuál ha sido el razonamiento? Vamos. Buenas, Inge, ¿se me escucha? Sí, claro, seguro. Sarai, ¿no? Sí, será ahí. Lo que realmente buscamos es que no haya un gran espejo de agua debido a la evaporación. Es decir, lo que nosotros queremos es que para un delta E grande, que el delta A sea pequeño, ¿sí? Sí, Exactamente esa es la razón. Porque imagínense si nosotros incrementamos un poquito nuestra presa y se nos genera un gran crecimiento del espejo. La ecuación de volumen dice ingreso menos salida es igual a ecuación de balance al cambio de volumen. Si tenemos un gran incremento de área, tenemos un gran incremento de evaporación. Y evaporación significa pérdida de agua. Y al contrario, lo que nosotros, más bien, porque si tenemos gran pérdida,
¿Cuál es la única forma de compensar? Mayor ingreso de agua. Entonces la curva ideal es efectivamente la 3. Que si yo incremento mi presa de aquí para arriba, ojalá mi espejo de agua no incremente mucho, porque así voy a tener una pérdida de volumen por evaporación, ojalá casi constante. Porque si crece el área, la pérdida por evaporación se dispara. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la curva ideal, perdón. Esta es la curva ideal en el caso de una mirada con respecto a la evaporación. Y esta es la curva ideal de una mirada con respecto al almacenamiento. Obviamente tomando en ambos como base un incremento de la elevación. Ahora, en la realidad, esa curva casi no existe, ¿sí? Vamos a tener bastante como la 2, obviamente no en 45 grados. Y eso es lo importante que tenemos que también, antes de hacer muchos elementos, si ustedes ven, en una curva isométrica nos puede ayudar a tomar muchas decisiones, porque estas curvas isométricas son la representación justamente del resultado de esto, ¿no? Del requerimiento de un buen sitio de presa en términos de la topografía, en términos de la garganta y en términos de los criterios estructurales, hidráulicos y económicos. Eso lo podemos identificar en nuestra presa. Y les voy a poner un ejemplo. Voy a borrar eso. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla en blanco, en azul? Sí, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Miren, por ejemplo. Qué tonto. Miren. Si vamos a analizar el volumen muerto, ¿no? Volumen versus elevación. ¿Qué nos gustaría en el caso del volumen muerto? En el caso del volumen muerto. ¿Mm? Que el volumen muerto sea el menor. Por ejemplo, si tuviéramos esa curva. ¿No? Si yo calculo el volumen muerto, digamos, está por acá, me da una cierta, bueno, no elevación, perdón. Miren, este es volumen muerto. Y me va a dar una altura, ¿sí? Y después tengo mi volumen útil. Y voy a tener otra altura. Esta más o menos es 2 veces. ¿Se fijan? En este caso, te voy a tener 1/3 de presa, imagínense. Es decir, si esta fuera la presa,
¿Se imaginan? Hasta más, ¿ah? Un tercio de la presa, bueno, aquí debería dibujarla con respecto a H, perdón, que sería básicamente, voy a decir, una presa ociosa, ¿sí? Porque yo realmente toda la operación del embalse la voy a hacer acá, con el agua del volumen útil. Y voy a tener toda esta presa fija y de un costo apreciable, solamente para almacenar volumen muerto. Entonces, en estos casos, una curva ipsométrica nos da toda esta información. Entonces uno puede tomar la decisión, no, yo voy a limitar, ustedes pueden decir, a que solamente el 15% de mi altura de presa yo le destine al volumen muerto. Entonces así voy jugando entre diferentes ejes y también obviamente ubicación, etcétera. ¿Cuál podría satisfacerme eso? Entonces, eso también es clave cuando nosotros miramos justamente el paisaje donde va a estar ubicada nuestra presa. Ese es un primer elemento clave en términos de la primera toma de decisión, ¿no? Es decir, tengo una buena zona. Perdón, un momentico. ¿Ya? Bien. Primer elemento entonces tiene que ver con la topografía, con aquello que es totalmente visible. Otros criterios. A ver, fundación. ¿Qué buscarían ustedes en términos de fundación? Vamos. En el fondo, aquí está nuestra presa. Si fuera de tierra será así. Lo más probable es que si es de hormigón será así, ¿sí? Entonces estamos mirando esta parte. ¿Qué buscarían de la fundación? El tipo de suelo, a ver. ¿Cuál sería el ideal? Roca. Roca, correcto. ¿Por qué? Estabilidad, Inge. Porque es impermeable. Roca, efectivamente, estabilidad. ¿Quién le da la estabilidad? ¿Qué parámetro de la roca o del material? Y la otra dijeron impermeabilidad, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro que le da a un material impermeabilidad? Que sus poros sean nulos. ¿Qué se llama ese parámetro, pero? ¿Qué tiene que ver con la porosidad? El parámetro que normalmente lo representamos por K. Un K La elevado. permeabilidad, ¿sí? Sí. Y la estabilidad, ¿cuál será el parámetro representativo para la estabilidad de una presa? Resistencia al corte. No, pero la resistencia al corte es un esfuerzo. La Capacidad de resistencia al apoyo. corte, ¿con qué parámetros arma? Capacidad portante, Inge. ¿Ok? Capacidad portante. Esa es la misma que la capacidad cortante, es al revés, el esfuerzo. Pero, ¿cuáles son los parámetros para poder calcular la capacidad portante? En cualquier material. Después vamos a ver
Por un lado, ahora vamos a lanzar la pregunta. ¿Cuál es el que le da la resistencia o la capacidad portante? El ángulo de fricción interna del suelo y su cohesión. Exactamente. El ángulo de fricción y la cohesión. ¿Sí? ¿Cuánto es el ángulo de fricción en una roca? La fundación ideal sería la roca, ¿sí? La roca como fundación ideal, obviamente, es la fundación ideal porque su ángulo de fricción es altísimo. Cohesión no tiene una roca pura y su permeabilidad es bajísima, ¿sí? Es casi impermeable las rocas. Pero eso es la idealización. Pero es cierto, el material que más nos gustaría es tener una roca, ¿sí? De fundación. Pero no nos olvidemos que las rocas también tienen lo que se llama un grado de meteorización. ¿Ya? Y el grado de meteorización de una roca se puede identificar en diferentes elementos. Pero cuando ustedes están, por ejemplo, en terreno, ¿qué es lo visible de una roca? No está la presa construida, está ahí el río corriendo. ¿Qué son los parámetros claves que uno puede observar en terreno? Por ejemplo, el buzamiento, ¿podrán ver? ¿Ya han llevado, cómo se llama? ¿Mecánica de rocas? Sí. Inge, ¿la textura del suelo es un parámetro? ¿Cómo? La textura del suelo. No, estamos hablando con respecto al ideal que a ustedes les gustaría. Por ejemplo, el buzamiento. ¿Cuál es el ángulo de buzamiento de una roca? ¿Para qué sirve el ángulo de buzamiento? Vamos. Bueno, el ángulo de buzamiento serviría para saber si no habrá derrumbe. El ángulo, si fuese cercano a 90, habría un derrumbe. Si es que El buzamiento nos indica la inclinación de los estratos. Entonces, ¿en esta clase es el amigo ChatGPT o no? ¿Es en esta o no? Pues en ríos. A ver, que se pronuncie. No está en tu no ha venido. A ver, el ángulo de buzamiento, ¿qué es en el fondo? Es la inclinación, ¿sí? ¿Con respecto a qué? A la horizontal, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, así es. Ya. Desde el punto de vista de estabilidad, ¿cuál será el ángulo de buzamiento ideal? El horizontal, ¿sí? Uno que sea agudo, sí. Agudo, ¿cómo significa? Ver. Yo conozco los ángulos rectos, Bueno, con respecto a la horizontal, uno que sea muy agudo, de 10 grados, 5. bajo, por eso. Muy bajo, ¿sí? Sí. Con respecto al horizontal. ¿Por qué? Porque ese tiene poca probabilidad de poder desplazarse, etcétera, ¿sí? Ese, por ejemplo, es algo que uno puede
observar si es que tiene un afloramiento rocoso en su fundación, ¿sí? Efectivamente, la fundación ideal es la roca. Por un lado está estos parámetros de buzamiento, como el compañero decía, ojalá el menor. Pero también el otro tema importante es el grado de meteorización. El grado de meteorización define justamente este parámetro que ustedes han mencionado. Mientras más meteorizada esté una roca, es decir, la meteorización es la fragmentación de la roca, mientras más meteorizada está, obviamente vamos a tener una roca, una fundación muy estable, pero muy permeable, si tiene un alto grado de meteorización. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Siempre con respecto a estos dos parámetros. Bien. Esa es la fundación, entre comillas, ideal, ¿sí? ¿Y cuál será la fundación que bajo ningún concepto deberíamos tener? Pues construida sobre arena. La arena puede tener un buen ángulo de fricción. Su problema va a ser la impermeabilización, porque tiene coeficientes de permeabilidad altos. Pero bueno, podemos construir. ¿Cuál será aquel que no es apto directamente? Construida sobre una arcilla saturada. La arcilla nos va a dar una buena impermeabilidad. Podemos mejorar la resistencia. Construida sobre suelos orgánicos. Exactamente. Es decir, el otro extremo es el suelo orgánico. Porque el suelo orgánico ya hemos dicho, pero me pueden decir, una madera tiene altas resistencias, ¿eh? ¿Tiene o no tiene resistencia? Entonces, ¿cuál es el suelo orgánico en una fundación? ¿Quién es el representante del suelo orgánico en una fundación? Vamos, ¿quién es el representante? Se me ocurren varios representantes, los animales muertos y las raíces profundas de los árboles que están secos y cortados. Los dinosaurios no. Los dinosaurios están muy abajo. Animales muertos. Podrían ser las propias algas, aunque... No, el material orgánico en general está asociado al tipo de cobertura vegetal, ¿ya?, en la zona de emplazamiento de la presa, y que principalmente tiene relación con primero, la densidad de raíces y también la profundidad radicular, ¿sí? Ese es entonces el material orgánico. No es que cuando ustedes llegan y ponen la presa no tiene resistencia, no, sino que el material orgánico sufre un proceso de descomposición justamente por estar en un medio saturado. Y el material orgánico, al sufrir ese proceso de descomposición, entra en un proceso también, valga la redundancia, de putrefacción, vamos a decir. Y eso hace que el material orgánico pierda sus características de resistencia, y por eso no es aceptable tener fundaciones que tengan un predominio de material orgánico. ¿Sí? Este es el extremo positivo y este es el extremo negativo, el material orgánico. Después, entre medio, tenemos materiales donde predominan los materiales los suelos no cohesivos, es decir, gravas, arenas, etc. Y donde
predominan los suelos cohesivos. Entonces, desde el punto de vista de fundación, ¿para qué serán buenos los materiales no cohesivos con respecto a los cohesivos? ¿Mm? Los materiales granulares, ¿cuál es la ventaja? Vamos, muchachos y muchachas. ¿Cuál es la ventaja? A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Alta permeabilidad, ingeniero. Un ratito, vamos a hacer un ejercicio. Un momentito. Perdón. Ay, esto es un... Dame un segundo. Ah. PKIRL. Okay. Ah, qué perro. Ok, un momentito. Ujú. Pues, ¿cuál es la pregunta que les estoy haciendo? Las ventajas de Allá. los materiales granulares. Ventaja de material granular, ¿sí? Sí, alta permeabilidad. Un ratito. Ok. Ok. Paso un momentico. Pero bueno, puedo hacer esto. Ok. Ya. 52. ¿Conocen el Mentimeter? ¿Sí? No,
no, ingeniero. Bueno, entra a Mentimeter. Y digan que quieren entrar a responder una pregunta. El código es 5250-8003. 5250-8003. 5250-8003. ¿eh? Ustedes entran al Mentimeter, está online. ¿eh? Y dicen que van a entrar a una... ¿Está bien? ¿Han entrado? 5250 Inge 0383. Ahí está en el mensaje en el chat. 5250-8003. ¿Entraron o no? Es complicado, está tardando mucho. ¿Ah, sí? ¿Tarda mucho? Sí, está cargando, Inge. Es online, pero... Ya van, ya van. Ya se han comunicado dos. Ya han entrado dos, ¿sí? Sí, ya estoy dentro. La respuesta, ¿cuál es? Ventaja del material granular. View results. A ver. Ah. ¿Nada? Me dice que por favor espere que el presentador cambie de diapositiva. ¿Por qué? A ver, esperen. ¿Dónde está la respuesta? Bueno, ni qué lío. Vamos a pulir la siguiente, ¿ya? Pero acostúmbrese con el Mentimeter, vamos a trabajar, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la ventaja? Los materiales La granulares, resistencia al deslizamiento y la alta permeabilidad. los materiales granulares en general nos dan estabilidad, ¿ya? Pero necesitamos mejorar la impermeabilidad. Y el parámetro más importante en términos de estabilidad, obviamente, es el ángulo de fricción. Mientras que los materiales cohesivos, en términos de estabilidad, nos aportan con la cohesión y tienen bajos ángulos de fricción. Pero baja aporte a la estabilidad, pero por tener nos da un aporte alto a la impermeabilidad. ¿Eso qué significa? Que los materiales más adecuados son aquellos que tienen una combinación de ambos. Es decir, nos permiten estar en el rango de la estabilidad, es decir, que gocen de un ángulo de fricción y una cohesión
adecuadas, pero al mismo tiempo nos eviten una baja infiltración a través de una permeabilidad adecuada. ¿Qué significa eso? Que el material práctico es una combinación de ambos. Y no es que, no es que el material que tenemos es solamente granular y sin contenido de material cohesivo. No, siempre es una mezcla de ambos. Y eso es justamente lo que uno tiene que averiguar en su fundación. Cuando uno hace el plan de investigación, disponer de ambos parámetros. Y en caso que no tenemos una buena combinación, uno puede mejorar la fundación. Ojo, es mejorar. Si yo, por ejemplo, tengo un buen ángulo de fricción, pero una permeabilidad que lo ideal es 10 a la menos 7 y tengo 10 a la menos 5, pues puedo introducir alguna medida que me mejore la infiltración, la capacidad de no infiltración, a través justamente de mejorar el parámetro de impermeabilización de esa fundación. Estamos hablando de mejorar. ¿Por qué? Porque eso va a significar costos accesibles. Imagínense que yo tengo que reconstruir un parámetro de impermeabilidad o construirlo nuevamente. Eso me puede tomar costos muy altos. Entonces, extremo orgánico no, extremo roca sí, en función del grado de meteorización. Y lo mejor es tener una combinación que nos permita justamente armonizar lo suficiente del material que me dé una estabilidad y lo suficiente del material que me dé la composición, estoy hablando, ¿no? Una impermeabilizador, ¿cómo es? Lo suficiente que me permita reducir la, infiltración. Y eso vamos a tener que identificar. Después vamos a profundizar más el tema de disponibilidad de materiales, porque no solamente es tener esto, eso es calidad de material, pero también tenemos que tener cantidad de material. Si nosotros queremos mejorar la capacidad de reducir la infiltración, tendremos que buscar un material de calidad para lograr ello. Siguiente, vertedero. ¿Por qué será importante tomar en cuenta, estamos hablando de criterios generales, el tema del vertedero? Vamos. Pues cuando haya crecidas, toda el agua que rebalse se va por el vertedero. Entonces, ¿por qué será importante? Vamos, otra persona. ¿Por qué será importante? Ya ha dicho Dylan las crecidas. Ese es el parámetro, pero ¿por qué será importante como criterio? Es un tema de seguridad de la presa. Ojo, ¿es suficiente la seguridad con el vertedero? Tendremos, por ejemplo, que tener un sitio. Bueno, si estamos en una presa de hormigón, ¿dónde va el vertedero? Vamos. En una presa de hormigón armado, ¿dónde irá el vertedero? ¿Fuera de la presa o dentro de la presa? Vamos.
En general, en las presas que se llaman La parte rígidas, superior, ingeniero. En la parte ¿cómo? superior. En la parte superior. No, vamos a decir en general, en las presas rígidas, que son las que de hormigón, etcétera, el vertedero, entre comillas, no es un problema porque la podemos incorporar a la presa misma, porque el vertedero es de hormigón y la presa es de hormigón. Pero cuando tenemos presas de tierra, no podemos incorporar un elemento dentro de la presa de tierra por una simple razón. Este elemento tiene, al verter el agua, al dejar justamente que cuando viene el caudal y excede, genera un proceso dinámico, es agua en movimiento. Y este proceso dinámico, obviamente, en la estructura genera un proceso de vibración, etcétera, y ello puede defragmentar aquello que una presa de tierra hemos hecho por compactación. Por eso es que jamás un aliviadero, sea de crecidas, lo que sea, va dentro de una presa de tierra, pero sí puede ir dentro del hormigón, porque bueno, el hormigón tiene la capacidad de absorber movimientos o vibraciones dinámicas. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista de criterio, que tendremos que encontrar, sobre todo en esta situación, un sitio donde ubicar al vertedero. Si es de tierra, tiene que estar fuera. ¿Se han fijado en la angostura, por ejemplo? ¿Por dónde pasa el agua? Por las compuertas, ¿no? Entonces, no es que el vertedero, en este caso que son las compuertas, está embebido en la presa de tierra, sino está separado. Ese es un primer elemento, tener un lugar donde emplazar el vertedero. Cuando estamos en estas presas y emplazamos en el propio cuerpo de la presa, es fácil también verter el agua al río inmediatamente. Pero cuando estamos en esta situación, lo más probable es que no vamos a poder incorporarlo dentro. La presa va a depender mucho dónde hay un sitio ideal para incorporar el vertedero y desde ese sitio ideal cuál es la distancia, por ejemplo, para devolver esas aguas al cauce, porque tampoco las puedo devolver a terreno limpio, ¿eh? Tengo que devolver por un canal, etcétera, porque si devuelvo directamente por las laderas hacia el río, me puede generar procesos de erosión, formación de cárcavas, etcétera, etcétera. Entonces, es clave también, como criterio, el elemento vertedero. Después dice orillas superiores y vasos no infiltrables. A ver, ¿qué entienden por orillas superiores y vasos no infiltrables? Si nosotros no nos olvidemos, acá tenemos la presa. Esta puede ser el área de aporte. Un ratito. Vamos a poner con blanco. Ese es el área de aporte. Y a partir de acá, bueno, se genera el espejo de agua. Entonces, ¿dónde influirán las orillas superiores y vasos no infiltrables? Orillas superiores. Esta es la máxima curva de nivel. Digamos que aquí estamos en el eje del río en 3.500 sobre el nivel del mar. Y nuestra presa tiene 40 metros. Más o menos, esa será 3.540. ¿Sí?
40 metros de altura. Retiene la presa, orillas superiores. ¿Qué es lo que me interesará en esto? Que cuando alcance esta elevación, aquí está la presa, yo sé que no tiene que pasar por la presa, pero que por alguna irregularidad, por ejemplo, el agua se vaya por allá. ¿Qué va a significar eso? Que voy a tener que hacer pequeños rellenos, que no es el cuerpo de la presa principal, etcétera, sino para evitar que el agua, cuando esté en su cota máxima, no se desvíe o no perdamos por otro lado. Eso es lo que se llama, mientras más uniforme es la orilla superior, es decir, la cota, esta es la parte geomorfológica, la parte del paisaje, obviamente es lo ideal, pero si hay lugares donde hay cambios morfológicos, geomorfológicos, perdón, habrá que utilizar pequeñas, en el fondo cerrar, entre comillas lo voy a decir así, ese hueco por el cual puede irse el agua. ¿Sí? Entonces uno puede, por ejemplo, observar, mira, ese es el área de aporte, esa va a ser el área de inundación, pero tengo 2 puntos que por ahí se va, entre comillas voy a decir, chorrear el agua. Eso significa que no hay una buena uniformidad de orillas superiores y que vamos a tener que atender esos requerimientos, sobre todo cuando está en los niveles correspondientes de elevación del agua. Eso desde el punto de vista de orillas superiores, es decir, y esto ustedes, por ejemplo, lo pueden visibilizar en una curva isométrica, por ejemplo, cuando hace quiebres. Cuando uno dice, esta curva isométrica, elevación versus volumen, hay algo raro aquí hay un quiebre. No se olviden que estoy haciendo yo, estoy haciendo la topografía del eje de la presa hacia arriba. Entonces, hay que tener claro ahí, justamente que no se presenten esos quiebres y que tenga que rellenar. Vasos no infiltrables. Una cosa es la infiltración en el eje de la presa, que básicamente ahí lo que nos interesa es... perdón. Más... ya. ¿Qué significa vasos no infiltrables? A ver. ¿Se acuerdan que aquí hay un río? ¿Sí? El río tiene esta altura de escurrimiento, antes no había presa. Y esto generaba un flujo subsuperficial, había aquí acuíferos, manejan. Aquí hay un flujo subsuperficial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando ponemos una presa, pasamos de una carga de agua, vamos a decir, de 1 o 2 metros, en este caso, dijimos como ejemplo, a 40 metros. Es diferente el flujo con una carga de 1 metro que tener un flujo con una carga de 40 metros. Por supuesto, se va a desarrollar un proceso de infiltración. Pero lo que nosotros no queremos es que este proceso de infiltración genere, ¿qué dijimos? Alteraciones en la vida útil, por un lado, y por otro lado, que no genere la no atención de la demanda. Entonces, es clave eso. Usualmente, si tenemos el perfil, sabemos que el material más grueso se deposita a la entrada de la presa y el material más fino, aquí viene la pregunta. El material más fino, obviamente, cerca de la presa. Ahora, si son vasos infiltrables, ¿eso qué significa? Que ya no es un tema de infiltración solamente a través del cuerpo de la presa por la carga de aquí,
sino que es un proceso de infiltración de, como dice ahí, de todo el vaso. ¿Cómo ustedes se darían cuenta de que nuestro vaso no es no infiltrable, valga la redundancia? ¿Cómo se darían cuenta? Estoy hablando del vaso, ¿no? No estoy hablando de la infiltración proveniente del eje de la presa, sino todo el vaso, como dibujé acá. ¿Cómo se darían cuenta? Bueno, si estuviera en un corte transversal, podría ver que la humedad está pasando por debajo de la presa. ¿Ya? Eso significa que estoy perdiendo agua porque el material del vaso es un material muy poroso que se mete por ahí el agua. Sería, pues, digamos, arena. Entonces, para que no se infiltre, tendría que ser un material más fino, como la arcilla. Eso estoy pensando. Ya, pero ¿cómo usted se daría cuenta de que está en presencia de vasos infiltrables? De vaso infiltrable. Se hace su simulación, obviamente no va a construir su presa primero. O ya, está en una presa, ha ido a visitar una presa, y aquí usted dice, hay un problema de vaso infiltrable. Ay, pues, no ¿Se sé acuerdan? cómo. Sí. Miren, a ver dónde está. Aquí. ¿Ya? Ah, es que estoy con blanco. Color. ¿Se acuerdan cuando teníamos un río e hicimos el ejercicio del área de riego, la longitud, y hacíamos la pregunta si el agua llega o no llega? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Canal principal, secundario, etcétera. ¿Se acuerdan o no? Y dijimos, lo que pasa es que si bien hay una cota disponible, pero esa cota era, digamos, de 1 metro, y si nosotros tenemos canales, el principal, secundario, más de 3, 4 kilómetros, por fricción, la pérdida por fricción va a ser mucho mayor que esta, así que no va a llegar el agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Elevar la carga, ¿sí? Y ahí venían las presas de derivación. Que la presa de derivación lo único que hacía elevar la carga. ¿Para qué? Para que sea mayor que las pérdidas por fricción y el agua llegue al área de riego. Ese era el agua. Entonces, ¿de qué dependía? Velocidad es menos K por dH en ds. ¿Ya? Vamos, acuérdense de eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos una presa, ¿ya?, interceptando un río? Estamos aumentando la altura. En el fondo, el dH. Si aumentamos la altura y tenemos vasos infiltrables, aquí, bueno, no he dibujado muy pegado, vamos a tener toda una red de flujo, ¿eh?, donde la infiltración no es solamente debido a esta carga, y es por aquí, sino es en todo el embalse. ¿Saben cómo uno puede darse cuenta cuando empiezan a aparecer, ¿qué?, vertientes, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las líneas de flujo ya han sido capaces de aflorar y puede ser mucho más allá de la presa, pero que es algo que proviene no solamente debido al eje, sino de todo el vaso, ¿no? Es decir, que se va vaciando y de repente vamos a encontrar mucho más abajo que las vertientes que tenían un cierto caudal han aumentado en su
caudal. Es decir, ahí esos son unos elementos indicadores de vasos infiltrados. Usualmente, ¿se acuerdan cuando planteábamos que esta es una presa? Aquí llega caudal líquido, caudal sólido, y al encontrarse con una masa de agua, el caudal sólido lo primero que deposita, ¿qué es? Material granular. Y al final, después, deposita un material cohesivo. Algunas veces, esto, como es el material más fino, obviamente tiene una alta permeabilidad, ayuda a que no tengamos vasos infiltrables. Pero eso solamente es para ayudar. Pero, por ejemplo, si ustedes han subido alguna vez a Escalerani, al embalse de agua potable de Semapa, o alguno de los embalses de la cordillera. No, no tuve el gusto. Hay un embalse que se llama La Cumbre, ¿eh? El primer embalse es La Cumbre, después está Escalerani y después está el Toro. ¿Eh? Se van a fijar que el embalse de La Cumbre es uno pequeñito, ¿eh? Tiene un geotextil en toda su base, del vaso, ¿eh? No estoy hablando de geotextil del eje de la presa, sino en el vaso. Eso es justamente para evitar las infiltraciones. Este es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo. ¿Alguien ha subido al Cristo? Sí. Sí, Inge. Sí, sí. ¿Quién no fue? ¿Quién cochabambino no? La segunda pregunta viene, ¿por las gradas o por el camino? Por las gradas al trote, Inge. Y yo, ¿quién es ese capo? Yo, Inge. Yo voy en bicicleta, pero no por las gradas, ¿no? Por el camino. ¿Cuál es más duro, en bicicleta o por las gradas? Pues ambos, y depende de la bici. Pues. Las gradas, Inge, las gradas. ¿Ah? Yo pienso que las Las gradas gradas, también. Inge. Las gradas, depende. Depende de la bici, Inge. ¿En cuánto tiempo subes las gradas? En 15 minutos, Inge, sin parar. Sin parar. Yo sin parar en bicicleta llego en 20 minutos, saliendo de la tranca, ¿no? Del ingreso. Mira, nos demoramos casi igual. ¿Cuántos kilómetros vos subes? No le calcularon, Inge, los kilómetros. Son como 7, creo, ¿no? Por el camino. ¿Y nunca has ido por el camino? Solo en Trufis, Inge, por camino. A pie nunca. ¿Se han Pasa. fijado? Cuando ustedes van por el camino, no sé si de las gradas se ve, creo que no, porque nunca he ido por las gradas, la verdad, lo voy a confesar. Hay una represa que se ve al sur. No es muy grande. Está dentro del Country Club. ¿No? Es una presa que se llena con aguas del sistema de riegos, número 1, porque pasa por ahí. Se van a fijar, esa presa también tiene un geotextil en todo su vaso. Es pequeña, ¿no? No es grande. Esa, por ejemplo, es un indicador de tener un vaso, de no satisfacer que sea vaso no infiltrado. Bien, sigamos. Área de inundación. ¿Por qué será interesante? Primero voy a salir y borrar. ¿Por qué será un criterio importante el área de inundación? A ver, cuéntenme. Cuando hablamos de área de inundación, ustedes tienen la presa, ¿ah? Hasta un cierto... ¿Qué tiene el área de inundación? Primero, una longitud. Y segundo, una elevación. Entonces, esto lo llevamos al espejo de agua. Nos tiene una longitud
es esa. Y si esta es la última curva de nivel, tiene una elevación. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serán los problemas? ¿Qué pasará con el área de inundación? A ver. Pues hay que tener cuidado de que no inunde los árboles, Exactamente. las casas. Así es. Si ustedes analizan qué es lo que está haciendo la presa, está interceptando un río, ¿sí? Y aquí está la cuenca. Simplemente en términos de perfil de humedades, obviamente mientras más cerca estés al río, ¿cómo es el perfil de humedad? Es alto, ¿sí? ¿Aquí qué se va a practicar? Agricultura, ¿sí? De aquí para arriba, si tenemos animalitos, se va a practicar el pastoreo. Y así. Y si hay bastante población, no solamente será agricultura, también habrá viviendas. Y si la población es importante, hasta cementerios quizás. Entonces, cuando uno llena el área, cuando llena la presa, va generando justamente la inundación. Primero, puede afectar el uso del suelo. ¿Y eso qué va a significar? Compensar. Si estamos muy pegados al río, aquí vamos a tener, como decir, una cierta humedad, etc. ¿Dónde me van a compensar? Más allá del espejo de agua, es decir, en zonas fuera del espejo de agua, que quizás son menos fértiles, no voy a hacer la agricultura intensiva que hacía acá. Esa es una forma de compensar con tierra. Pero resulta que me están compensando donde antes era pastoreo. Por lo tanto, el pastoreo tengo que llevarlo más arriba todavía, ¿sí? ¿Y qué significa el pastoreo? Degradación, aporte de sedimentos, etcétera, etcétera. Es decir, hay que analizar. En el caso de Misicuni, por ejemplo, ¿qué había? Habían viviendas y también había cementerio, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Cambiar el pueblito de Misicuni a una zona mucho más alta, más allá del coronamiento de la presa, ¿no? De modo que no se inunde tampoco, ¿no? Segundo, hasta trasladaron el cementerio, ¿no? Porque para nadie va a ser agradable ir a visitar a su deudo haciendo una inmersión como buzo. Pues trasladaron el cementerio. Pero también esto de compensar con áreas agrícolas sobre el espejo de agua del nivel máximo, que significa, por un lado, mayor agricultura en términos de intensidad, lo que puede generar más degradación. Y si antes los chivitos estaban aquí, ahora se van a ir mucho más arriba. Va a haber más degradación. Entonces, estos elementos, por ejemplo, pueden causar problemas de sedimentación o el tema del volumen muerto. Inclusive ahora, este tema se ha complicado un poco, sobre todo en presas grandes. Primer elemento, cuando yo inundo, el tema ambiental. Ustedes saben que aquí hay una microflora, microfauna que viven en ciertos pisos ecológicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que ver, en muchas presas grandes hacen como el arca de Noé, ¿no?
toman esas especies y las llevan más arriba, etcétera, etcétera. Pero ese es un tema que hay que demostrar que bajo el espejo de agua, bajo el área de inundación, no estás afectando los microclimas, etcétera. Por ejemplo, en Misicuni ya, Misicuni es dependiente fuerte y demás. Pero, por ejemplo, los grandes proyectos en Bolivia, el Valle Chepete, ¿no? No sé si han escuchado hablar de esto que está sobre el río Beni, en el Mariri. Esta presa que todo el mundo a nivel mundial se han opuesto que se haga, se siguen oponiendo, ¿no? Imagínense, es la zona del Beni, las zonas bajas, a diferencia, por ejemplo, nosotros aquí en la parte occidental, cuando vamos a nuestras cuencas, 1 metro de altura significa una cierta cantidad de volumen, ¿no? Porque nuestra pendiente va de mediano a fuerte. Imagínense en la zona amazónica, como es plana, 1 metro de altura significa inundar, pero miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Por la pendiente, que es muy suave, ¿no? Entonces, ahí sí es importante todo, es mucho más importante los temas de las áreas de inundación en términos de flora, en términos de fauna. Y hay lo que se llaman los relictos, ¿no? Y que son lo que llaman ahora salvaguardas ambientales. Entonces, hay que cuidar más allá de las casas, las áreas agrícolas. Por ejemplo, bueno, el tema medioambiental es uno de los principales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Misicuni, yo tuve que hacer el plan de manejo ambiental de esa cuenca. Y claro, uno pensaba en los procesos de erosión y todo lo demás, ¿no? Las cámaras van más arriba. Ayer, por ejemplo, leí en el periódico que Misicuni, bueno, creo que voy a dejar, no en el periódico, sino en internet, déjenme ver si sigue todavía la noticia. Vamos a Eso ver. fue el 13 de este mes. En los tiempos, ¿sí? Híjole. ¿No? ¿Se acuerdan cuál era la noticia? Sí, A ver. que la presa ha llegado a su punto límite, que habría agua hasta 2026, que se inundaron los caminos alrededor. Aquí está. Dice, presa Misicuni crea microclima y existe una nueva producción. Dice, mira, en las laderas hay forestación y producción de haba y arveja, además de papa. Los directivos resaltan caminos, bla, 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 bla. Entonces, en realidad, eso es parte del manejo ambiental de las áreas de inundación. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes cultivaban acá, se suben los cultivos, pero eso puede generar procesos de degradación? No es que genere un microclima, eso es parte del manejo ambiental. Pero también es algo importante en presas lo que se llaman las salvaguardas ambientales, ¿ya? Por ejemplo, ahora sobre todo empresas grandes, les digo, hay que realizar, por ejemplo, relictos. ¿Qué pasa si hay, cómo se llaman? Ruinas, ¿no? Ruinas arqueológicas. Pucha. No puedes tú inundar ruinas arqueológicas. ¿Qué pasa si hay entre tal cota y tal cota una especie endémica? Que hay un pajarito que vive entre tal cota y tal cota. Es decir, muchas veces uno resuelve los temas de compensaciones y demás, pero a veces es complicado entrar a resolver en las áreas de inundación cosas como estas, ¿no? Especies endémicas que ahora son parte de las salvaguardas ambientales. Entonces,
bueno, sobre todo las grandes presas en zonas bajas que tienen miles de kilómetros de inundación, hay mucha oposición, justamente por todo el daño ambiental que se hace. Bien, algo importante también cuando ustedes van a hacer estos criterios generales, transporte, acceso a instalación, es decir, las presas no es suficiente que diga acá hay un buen eje, etcétera, pero tengo que poder acceder. Cuidado que el camino me salga más caro, 5 veces más caro que la presa. Es decir, esto hay que ver. Tengo bancos de préstamos, desde el cual tengo que traer el material. Si es de hormigón, tengo que ubicar una buena cantera, ahí chancar el material y fabricar mi arena, mi grava, etcétera, etcétera. Pero los bancos de préstamo tampoco pueden estar a grandes distancias que amerita hacer caminos largos y que ponga en peligro el costo. O zonas inestables y demás. Transporte, el acceso, algo importante, instalación de faenas. Es decir, mucha maquinaria, mucho personal, hay talleres que hay que implantar, es decir, todos campamentos. Todos esos campamentos tenemos que tener sitios donde podamos establecerlos, que hayan acceso. Ojo, por ejemplo, hay maquinaria. La maquinaria genera aceite, todo el tema que tiene que ver con infiltraciones y contaminaciones. Hay muchas personas que viven en la construcción, durante la construcción. Es como una pequeña ciudadela, entonces habrá que ver la parte sanitaria. Es decir, hay una serie de elementos que no solamente cuando hablamos de criterios es el eje de la presa, ¿no? Sino son muchos elementos que hay que empezar a mirarlos ya como criterios para el diseño. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes tienen la presa y quieren iniciar la construcción, nadie se opone a que construyan la presa en el eje. No, se van a oponer porque la presa va a generar este tipo de cosas, inundaciones, bla, 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 bla. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro al elegir un buen sitio de presa, que no es solamente un tema, como les decía, físico, es un tema económico, social y demás. Bien. Teniendo eso, más o menos los parámetros ubicados, el eje, si tiene en B o es más alargado en U, aparentemente hay una buena fundación, es decir, hay una serie de elementos que ustedes van analizando de manera general y bueno, ahí tienen que finalmente tomar una decisión, hacer estudios, por supuesto, el tipo de presa. Va a ser una presa rígida, va a ser una presa de tierra, va a ser una presa de hormigón, de mampostería, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama la clasificación de las presas. Entonces, vamos a hacer una clasificación, qué tipo de presas existen y sus subclasificaciones. Ahí vamos a quedar. ¿Preguntas? Sí, no me quedó claro si en el vertedero las presas de hormigón se vierten por encima, ¿cierto? ¿O No. por interior? Ahora te explico. Opción de puntero. A ver. Voy a dibujar en planta, ¿ya? Y voy a dibujar y aquí está el río, ¿sí? Y tengo que ubicar en algún punto del vertedero. ¿Qué pasa con... ¿Qué es un vertedero? Vamos a hacer el típico vertedero que normalmente usamos, es el perfil tipo Krieger, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está lleno? Va a llegar una crecida
y voy a tener que laminar acá, ¿sí? Y va a salir un caudal. ¿Está bien? Esto es un movimiento dinámico. Como es algo en que hay movimiento, es decir, hay velocidad, etcétera, se generan fuerzas y esfuerzos, vibraciones, etcétera. Fíjense, el agua sale por aquí, corre con una cierta velocidad. Entonces, en general, los vertederos, por lo tanto, son de hormigón. ¿Por qué? Porque tienen que absorber esas vibraciones y demás. Y el hormigón no se desagrega. Si estoy en una presa que es de hormigón, ¿eh? Toda esta presa es de hormigón. Es decir, yo puedo colocar aquí en la parte central el vertedero. ¿Por qué? Porque tengo el mismo material, etcétera. Esto me va a poder generar las vibraciones que he dicho, pero este material tiene las mismas características que el del vertedero, por lo tanto es capaz de resistir los esfuerzos, toda la parte dinámica que genera el hecho de tener agua en movimiento y con altas velocidades y demás. Porque el hormigón resiste la compresión y resiste la tracción, etc. ¿Qué pasa ahora si esta presa es de tierra? Entonces, Pues la vibración, ¿qué va a hacer? La va a defragmentar, ¿sí? Porque la tierra no resiste ni a la tracción ni a la compresión, solamente resiste al corte. Entonces, si yo pongo la presa ahí, primero, tengo un problema en la unión tierra-hormigón, la estanqueidad, como no me va a filtrar. Y segundo, este es un material, voy a exagerar un poco, que va a vibrar cuando esté evacuando el agua. ¿Y qué va a pasar con la presa de tierra si la voy a embeber? Va a ser, es como someter a una tierra compactada a un proceso de vibración. Por eso es que decimos que desde el punto de vista del vertedero, tenemos que encontrar, cuando estamos hablando de presas de tierra, un sitio donde emplazar el vertedero. No se emplaza dentro la presa. Tenemos que buscar un sitio aparte. Ustedes van, por ejemplo, a Corani, que ahora está rebalsando, el vertedero está al lado, ¿no? No está dentro de la presa porque esta presa es de tierra. Está al lado, no está embebida en la presa. Si ustedes van a San Jacinto, por ejemplo, en Tarija, que es una presa en arco alta, ¿dónde está el vertedero? Dentro de la misma presa, porque es una presa de hormigón. Entonces, todo aquello que genera vibración no se incorpora en la presa, sino que hay que buscar un espacio fuera de la presa. Por ejemplo, las tomas, lo que se llama el pensto, el conducto forzado que actúa en alta presión y demás, cuando es una presa de hormigón, la embebemos ahí, no hay problema. Pero cuando es una presa de tierra, es como meterle un tubo que tiene mucha vibración. Cuando son los penstocks para generar energía. Desde ese punto de vista es por qué debemos buscar un sitio fuera del eje de la presa para emplazar el vertedero en el caso de una presa de tierra. En el caso de una presa de hormigón no hay problema porque la podemos poner dentro de la misma presa. ¿Está claro? Sí, está claro. Entonces, no le podemos poner a esta presa de tierra esas tuberías internas para después del volumen muerto, ¿no? Exactamente, no podemos poner eso. El volumen muerto no hay problema porque eso es agua regulada, no es agua acá. No podemos, por ejemplo, poner la tubería del pensto, ¿no? De generar energía. No, la obra de toma es otra cosa. Y muchas obras de toma son a superficie libre, ¿eh? No llenan toda.
y si van a presión son a velocidades muy bajas. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Un momento, no se me vayan todavía. Vamos a... Estamos en obras, ¿no? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 17. A ver, ¿estás Diego? Diego, no, Diego es, ¿no? El colega que nos ayuda. Diego. ¿Está o no está? Diego es, ¿no? Diego. A ver. Voy a ver. Denme un segundo. Diego Chila. ¿Estás, Diego? No, ¿no? Hoy día creo que no. Listo. Un momentito. Ok, les voy a traer para la asistencia. Hoy día es 17. Son las 16:58 hasta las 17:01. Respondan, por favor, a la tarea que les he enviado, ¿ya? No vamos a hacer el conteo, sino simplemente respondan presente, ¿no? ¿Está bien? ¿Han recibido? ¿Puede Sí, volver a repetir? Les he mandado una tarea. ¿Sí? Que dice asistencia 17, responder presente. ¿Está bien? Ya. Sí, ya respondí. Ok, gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego, Inge. Nos vemos en Ríos.